en torno a la exposición Los Ecos de Vladi. En esta ocasión tenemos dos generaciones de discípulos del maestro Vladi, que se han movido básicamente en el ámbito de la gráfica, ya sea en el dibujo o en el grabado, aprendiendo primero, por ejemplo, eco directamente de la persona de Vladi desde su infancia, y a lo largo de su vida sosteniendo un diálogo vital, amistoso, aprendiendo bajo el cuidado de Vladi en el campo del grabado. Vladi fue su primer impresor, imaginen el privilegio que eso significa. Ya nos contará seguramente esta noche parte de esa historia. Y jóvenes de otra generación que abordaron la obra de Vladi en distintos caminos, y también pues ellos nos narrarán cómo fue ese encuentro primero y luego cómo influyó ese trazo, ese pensamiento artístico, esa personalidad con lo que recogieron en las exposiciones, en los libros, en los videos, en las distintas formas en que fueron absorbiendo el trabajo de él. Pero no solamente queremos que hablen sobre sus relaciones o vínculos con Vladi, sino con su propio proceso creativo, cómo fueron configurando el estilo tan distintivo y poderoso que tienen cada uno de estos cuatro artistas que nos acompañan esta noche. Y pues para arrancar estas reflexiones, pues como ya ha sido costumbre en estos ecos de Vladi, tendremos los ecos de su voz, de su pensamiento mismo sobre estas temáticas que nos traen a la mesa Tonatiuh y Silvia Vázquez Olzona, que son curadores junto con Teo Aguilar y mi persona de esta exposición. Agradezco mucho al Centro Vladi, a los compañeros de difusión cultural y de comunicación de la universidad, que hacen posible también que este evento suceda y se transmita luego en las redes de la universidad. Bienvenidos a la UACM. Y pues bueno, a ver, Vladi, ¿qué nos cuentas del dibujo? Yo pues he dibujado de niño y siempre. Yo salí a los 16 años de Rusia, pues tampoco puedo presumir mucho, ¿no? Pero pues dibujado. Poco a poco la manía de dibujar se convirtió en un oficio en la medida que me empezaron a comprar algunas cosas. Pero a los 16 años, pues ¿qué quieres que te diga? No era nada, era un óvulo, ¿no? Entendía un poquito lo que pasaba, no mucho, pero sí entendía, ya tenía una cierta formación política y como todos aquellos que viven en conflictos cruentos y que en vez de llorar tratan de entender, entendía, ¿no? Pero después empezó la Guerra Civil Española, después hubo la guerra, esto todo me dio una cierta, digamos, experiencia, ¿no? Y mi padre seguía escribiendo todos los días, de todas partes, y yo dibujaba, leía, estudiaba, dibujaba. Esto es toda mi vida. Me doy cuenta de esto ahora, pero entonces casi, mira, todos estos son cuadernos aquí hay cuadernos de hace 30 años. A mí me importa mucho si doy un dibujo que esté bien colocado. No me gusta que se lo claven o que esté en el sótano o en un consulado
de China o de lo que, en un consulado, una escalera o en el baño. No quiero eso. Bueno, pues estas son apenas unas cuantas palabras de Vladi sobre el dibujo, y ahora le cedo la palabra al gran dibujante Eco, que ha trabajado mucho, afortunadamente creo yo, en los medios impresos y en espacios editoriales, porque eso nos ha permitido encontrar su trabajo no solamente teniendo que ir a una exposición, ¿no?, sino tener pues una muestra. O sea, eso era parte de por lo cual uno compra ciertas publicaciones, o compraba también ciertas publicaciones de épocas de su trabajo que hicieron historia, ¿no? Por ejemplo, la famosa Denise en las épocas de el 1+1, pues que nos marcó a toda una generación con su trazo, pero también con su erotismo potentísimo y súper imaginativo, ¿no? Que para los tiempos en los que lo empezó a dibujar ahí era un verdadero atrevimiento, algo que también puede tener una base de lección por parte de Vladi, ya que fue el primer artista que realizó una individual de tema enteramente erótico en nuestro país en 1968, 67 más o menos. Entonces le cedo la palabra a Eco para que nos cuente todos estos vínculos y su proceso creativo. Fernando, gracias por la invitación, gracias por estar aquí platicando con ustedes, maestros, artistas, con ustedes. Ya somos viejos conocidos todos aquí. Y vamos a platicar de las técnicas de Vladi y las discusiones con Vladi sobre la técnica, ¿no? Pero te digo, el asunto de que mi obra, o sea, no es una obra fácil comercialmente, entonces por eso me refugié en esa oscura esquina que es la cosa de los periódicos, y ya cuando se cerraron los periódicos por el tema de la censura, pues a retomar la gráfica. Pero el tema que más me influenció de Vladi cuando yo tenía 5 años, en un Sanborns, porque mis padres se reunían en la pastelería suiza, que era de unos refugiados de la guerra, pastelero, Basegoda, catalán, suizo-catalán, ¿no? Entonces ahí todos los refugiados y desterrados de Europa y de España se juntaban allí. Y en una de esas, pues yo dibujando ya muy precoz, voy con Vladi y nos vamos a desayunar a Sanborns, porque era una cita muy formal. Me dijo, a ver, enséñame tus dibujos, enséñame qué haces. Y yo, bueno, pues un día antes me puse muy afanoso a dibujar y a copiar los dibujos del Pato Donald, ¿no? Esas cagadas que nos jodieron a muchos, como la primera gráfica accesible, o sea, una cagada Walt Disney. Porque demasiado fuerte y demasiado definido el cabrón, ¿no? Entonces le llevo eso y Vladi, ¿qué hace ahí en el Sanborns? Los tira al piso. Me dice, esto es una mierda. O sea, en mi vida, en mi carrera, me han dicho como cerca de 20 veces, esto es una mierda, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver qué dice Freud al respecto. Pero me dijo, si vas a copiar, copia a los maestros. Copia a alguien que te impacte. Copia a alguien al que sea absolutamente imposible para ti dibujar. Entonces, pues bueno, así está en consecuencia los libros de Vladi, los libros de arte de Vladi, donde ha copiado, y abres un libro de arte de Vladi, por ejemplo, de los escorzos de Leonardo,
o de los escorzos, los pocos que hay de Miguel Ángel, y junto, encima de las letras, hay un grafito de Vladi perfectamente bien y hasta mejorado y cambiado las proporciones del dibujo que está en estas fotos miserables de los libros de los 70s, ¿no? En unas cagadas, y estos son así, y ahí tienes el dibujo, ¿no? Y dibujaba encima de las letras, o dibujaba con pinturas opacas encima de las fotos, y yo hice lo mismo con Durero. O sea, esa es mi lección de dibujo. Técnicas. Vladi, como podemos ver aquí en esta, Vladi decía él, este es un cuadro repintado varias veces. Es un cuadro probablemente de esta trilogía, es una trilogía muy antigua. Aquí los curadores nos van a decir exactamente qué fecha tienen las trilogías, pero Vladi lo siguió pintando porque Vladi nunca concluyó. Entonces, en las investigaciones que hizo y que yo estaba ahí en estas conversaciones interminables del temple, ¿no? Porque empezó a ver cómo diablos le hacía el temple Rembrandt, porque a los demás los despreciaba. De hecho, obviamente Rembrandt, nadie le regatea al Rembrandt, ¿no? Pero me decía, tienes que estudiar al maestro más extraordinario y más brillante de la técnica del temple. Yo decía, me va a decir un flamenco, ¿no? Un tipo de esos, un cabrón de esos, ¿no? Un Memling, un Stops. O sea, yo no tenía idea de Stops. O sea, who Stops? ¿Quién es Stops? Es el pintor de caballos de Inglaterra. Stops. Y tiene un caballo en la National Gallery que me lo platicaba Vladi, y es como si yo lo hubiera visto, que es un caballo extraordinario, blanco, así, yo no, qué idiota, pues soy artista, no manejo palabras, así, un caballo, en un fondo amarillo color mostaza, muy raro, pero son los fondos de Stops, y me dijo, es el mejor técnico, son los cuadros mejor hechos, son los cuadros que se van a preservar forever. Entonces, yo le decía, Vladi, métele negros a tus pinturas. Y él me decía, cuando dejó la ruptura, me decía que no, que en temple con óleo, no hay negros, sino mezclas de negros y no sé qué. Yo le decía, no puede ser, o sea, nada. Y entonces, en una vez, fíjate, o sea, chévere, yo en mi luna de miel, estábamos en París, en un matrimonio, ¿no? Estábamos en París, coincido con Vlad. Y entonces estamos hablando, o sea, ahí, la recién casada, yo, pinche Vlad, Isabel por allá. Y aquella diciendo, bueno, ¿a qué horas terminas de hablar con Vlad, no? Entonces terminamos hablando del negro, del fondo, de la pintura de güey, el que pinta, o sea, el asesinado por la francesa que dibuja David, que pinta Marat, la muerte de Marat, y el fondo total, ese fondo total absoluto, que es negro. Entonces, me dijo, no es negro, me dijo no sé qué, ¿no? Era un caballero, así que un señor de la cultura europea francesa, entonces era un verdadero aristócrata, y me dice, tienes que ir a ver el cuadro. Dije, ¿en qué parte del Louvre está? El Louvre está aquí a la vuelta. Entonces, no, ese cuadro está en Bélgica, está en Namur, me parece. Nunca lo fui a ver, pero la discusión con Vladi sobre los negros fue absoluta, porque él me dijo, no, en la gran pintura no hay negros. El dibujo sí, en el grabado sí, pero en la gran pintura no hay negros. Ese es, bueno,
eso, pues. Bueno, pues otra imagen de Vladi, pues es efectivamente, como él mismo dice en estas grabaciones que pusimos al inicio, es que jamás soltó la libreta, ¿no? A donde iba siempre tenía la libreta y que muchas veces te estaba platicando ideas o discusiones sobre estas y ahí mismo te empezaba a trazar su recuerdo del cuadro y empezaba a ponerte flechitas y le escribía ahí los tonos, los colores y de pronto ya tenías una trama conceptual que te hacía visualizar una pintura a través de un dibujo. Tenía la capacidad de sintetizar el universo en líneas y claroscuros y iba articulando así lo que hemos platicado mucho también como con el maestro Eco, por ejemplo, que lo conoció, y otros de los maestros que estuvieron aquí incluidos, es que Vladi jamás dejó de dibujar porque su pertenencia real a una noción de país, a una noción de cultura, a una noción de pertenencia, valga la redundancia, no podía ser a ningún lugar geográfico, sino a ese país del arte, ¿no? A ese territorio del dibujo y de la gráfica, porque desde muy niño, como él señala en sus dichos, pues estuvo huyendo, estuvo migrando, ¿no? Dice que salió a los 16 años de Rusia, pero él ya había salido de su casa a los 12 años, se había tenido que ir de San Petersburgo, a donde lo mandó a su padre Stalin, a que se muriera congelado, que muriera de hambre, que muriera ahí ya muy cerca de Siberia, ¿no? Y pues se salvan gracias a que miles de firmas llegan al dictador exigiendo desde Europa que sea él liberado, que le permitan salir hacia Europa, y así pues escapan de Rusia. Pero para ese entonces, pues Vladi ya había perdido a su madre. En ese momento pierde a su madre porque se va nada más con Víctor Serge a esta zona de Rusia. Ya había perdido pues su ciudad, ya había perdido el museo con el cual él entabla su primer diálogo con estos maestros, que es el Hermitage, a donde él pues aprendió a pimponear a través del dibujo, las líneas y luego las primeras pinturitas que empezó a configurar en su casa, y todo eso lo va acumulando, y por eso es increíble que cuando llega el momento en que Vladi decide legar al pueblo de México su patrimonio entero, dona 4,700 piezas, ¿no? Entonces uno dice, puta madre, ¿cómo le hizo? Pues es que nunca soltó la obra, jamás la soltó, porque como dice Eco, se la vivió rehaciendo todos los cuadros, pero también se la vivió acumulando su proceso creativo en base a nunca perder libretas, folios de hojas sueltas, acuarelas, wash, y acumuló. Entonces, es de los pocos pintores que realmente todavía al final de su vida, de una larga vida, a los 80 años, pues tenía acumulada toda su obra prácticamente, ¿no? Y solamente había vendido 15, 20, 50 cuadros cada lustro, ¿no? Como muy estratégicamente vendidos, y luego con promesas de que, oye, y les hablaba incluso a los dueños, ¿no? De que, oye, podría ir a ver mi cuadro y podría, ver si necesita trabajarse, o era el hombre más feliz del mundo si le decían, oye, restáurame la pieza, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y se apoderaba otra vez de su lienzo o de su dibujo
y lo trabajaba infinitamente. Así el grabado, pues nunca se rigió por los parámetros establecidos para convertir el grabado en un original múltiple y darle una salida comercial. Nunca hizo ediciones, nunca las cerraba, le valía madres la numeración, las pruebas de autor y todo, porque lo que a él le interesaba era regresar esa placa, sacar impresiones de los distintos estados, explorar cómo se veía la imagen en color sepia, en color rojo, en color azul, regresar a la misma, hacerle más y más líneas hasta que la sombra fuera absolutamente rembrandtesca, y así hizo un verdadero magisterio a través de sus cuadernos, sus impresiones y sus pinturas, y pues ese magisterio, que es el que queda en la obra, es el que ya recogieron sin conocer al personaje estos otros tres magníficos artistas que participan de la muestra y que nos van a hablar pues de ese encuentro y de sus propios procesos, ideas y propuestas. Entonces le voy a ceder ahora la palabra a Adrián Aja, que es uno de los más estupendos dibujantes que hay en México. Bueno, gracias por el cumplido. No me considero tal, pero espero serlo algún día con el debido esfuerzo. Y bueno, yo tuve mi primer acercamiento con Vladi conociendo a estos artistas de la ruptura, ¿no? He de decir que no lo conocía tanto hasta que vi su exposición. Conocí algunos dibujos y grabados. Estaba un poco más enterado de, no sé, artistas como Aceves Navarro, Toledo, Cuevas. Fue más o menos con los que me fui influenciando más. Pero cuando llegué a la exposición de Vladi, que acaban de hacer en San Ildefonso, sí quedé maravillado, ¿no? Pues primero con esto que cuenta aquí el maestro Fernando y eco de imaginar esta personalidad tan prolífica, si se dice así, de una persona que no deja de dibujar, ¿no? Que mantiene como un trabajo constante, que vive el dibujo y la pintura como nosotros vivimos el respirar, ¿no? Entonces, creo que algo que me quedó mucho de la exposición de Vladi, que yo en mi vida quiero también como hacerlo, y creo que como artistas visuales, gráficos, dibujantes, pintores, es como algo que tenemos que hacer. Entonces sí, no llegué a la exposición y vi como esta obra tan vasta, tan grande, en donde podemos ver un trabajo académico, muy académico de repente, y después nos podemos pasar a las obras más abstractas, ya como un poco propias de la generación de la ruptura, ¿no? En donde vemos una exploración bastante grande sobre lo que es la abstracción. Y bueno, yo de ahí es donde podría como ya hablar de mis propios procesos, ¿no? En lo que yo encuentro en mi semejanza con Vladi es en esta necesidad por buscar la libertad a través del dibujo, ¿no? Que es lo que más me interesa de alguna manera, y de ahí al grabado, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con libertad? El hecho del gesto en el dibujo me parece un recurso súper rico, en donde uno puede decir muchísimas cosas, ¿no? El dibujo mismo, el gesto mismo del dibujo ya es un lenguaje por sí mismo, ¿no? Ya nos puede decir muchas cosas, y es ahí donde yo justamente busco explorar como en mi propia obra, ¿no? En que mi dibujo sea mi propia forma de lenguaje, mi propia comunicación, y es como lo que le puedo seguir aprendiendo como un poco a Vladi, ¿no? Y lo que hago, ahora que comenta Fernando esto de que Vladi no acababa sus grabados, sino que los continuaba siempre, y que tenía esta idea de no hacer series, yo por mis propias razones también tengo como esta necesidad un poco de no encasillarme en la gráfica tradicionalmente en cuanto a esto de hacer series y demás, porque sí la considero mutable, ¿no? Creo, quienes conozcan el grabado, es una actividad que pues pareciera que a veces no tiene fin, ¿no? Puedes seguir quemando con ácido, puedes meter la punta en el acrílico otras veces, puedes volver a hacer otros negros, puedes volver a pasarla encima. Entonces creo en el grabado que tiene esta condición justamente, ¿no? De seguir siendo como
mutable, y bueno, podemos hablar que la pintura también y otras técnicas, pero las formas y los procesos en las que por los que pasa el grabado creo que sí son, que sí dan pie a poder hacer esto, ¿no? Entonces, creo en esto, creo en que en mi propia obra seguir como a las mismas placas, incluso seguir trabajándolas, seguir haciéndoles más cosas y ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? O sea, si les pudiera mostrar, no sé, las piezas que están aquí, hace un año se veían diferentes, ¿no? No tenían tantos negros ni tantos detalles. Yo mismo he evolucionado mi dibujo, considero que cada día quiero hacerlo más, hasta llegar al momento en el que yo considere que está bien. Entonces, pues ahí es donde como que me encuentro con él, ¿no? Como en esta posibilidad de mutarme a mí mismo, mutar mi obra, evolucionarla. Y bueno, vaya, ¿qué les puedo decir, no? Creo que es más o menos donde me encuentro con Vladi, donde convivo con él o donde de alguna manera converso con su obra, y ya bueno, de ahí lo demás, ¿no? Como el lado como más expresionista y demás que también tiene, me interesa mucho su exploración sobre los temas, ¿no? Los símbolos que usa, el erotismo, lo político, ya de ahí como hablando del concepto de la obra, pues sí me identifico mucho, ¿no? El hecho de que pues yo creo que todo lenguaje de alguna manera, todo lenguaje humano es político, entonces pues el lenguaje artístico también es político para mí, ¿no? Y es una forma no de expresar, sino de comunicar algo, de comunicar una postura o una molestia incluso, ¿no? Una queja, y pues ahí es donde también comulgo, ¿no? con esta forma de ver el arte de Vladi y mi propio arte, ¿no? Mi propio trabajo. Entonces creo que sería como lo que podría decir ahorita como de introducción sobre esto. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Pues también creo que es muy alentador que aunque seamos pocos, veo, por ejemplo, 2 gentes dibujando en el público, ¿no? Totalmente conectados con la temática, Peñalta y Dulce Wet. Dulce pues ha registrado todas las sesiones de estos conversatorios y suele ser una dibujante de eventos, presentaciones de libros, conciertos, obras de teatro continuamente, y pues en eso también Vladi era así, ¿no? O sea, en las libretas vamos encontrando, pues por ejemplo, en la exposición pasada que tuvimos de Vladi y sus contemporáneos, había una de las libretas en las que registraba una de las sesiones artísticas de la Casa del Lago, y pues además pues está otros artistas también entre el público que son magníficos en el grabado, magníficos en el dibujo, ¿no? Sergio Sánchez Santamaría, Emiliano Guerrero, pudieron haber sido parte de esta exposición. Son para mí, pues estos 3 artistas que me acompañan en la mesa, los que están en el público, pues encarnan la idea misma que tuvo Silvia Vázquez Solsona de responderle a los críticos y a los periodistas que cuando Vladi murió dijeron, pues no hay herederos, Vladi muere sin dejar una continuidad o una escuela que lo siga, ¿no? Yo creo que, pues, siendo Vladi alguien que hizo su propia escuela, en esa itinerancia, en esa errancia por el exilio, por primero en la propia Rusia, y luego que en París, en su encuentro en los distintos lugares en los que fue caminando con su padre, buscando el refugio o buscando el asilo político hasta llegar a México, en las tertulias con los surrealistas, en sus lecturas, en los museos,
pues él fue construyendo su academia, ¿no? Esa academia que dice Adrián Nájera, que se ve que hay, pues es una academia autoconstruida a fuerza de estar parado frente a los cuadros una y otra y otra y otra y otra y otra vez, largas horas, tratando de desentrañar los secretos de la técnica, de la estructura del cuadro y retomando de algunos, pues parte de esa imaginería para configurar ese lenguaje tan especial, cifrado, que logró mezclando mitología con naturaleza, con personajes históricos, con figuras ideales femeninas o eróticas que van dando lugar pues a esa mitología personal que es Vladi mismo, ¿no? Entonces, ahora voy a ceder la palabra a otro de estos jóvenes talentos que realmente pues nos trajeron a Centro Vladi pues la respuesta contundente, no solamente la de los maestros que aprendieron directamente en el taller de Vladi o en la persona de Vladi, sino de los que han realizado trabajos con la calidad de las que nos presentan aquí en los Ecos de Vladi. Le doy la palabra a Iván Segota para que... Hola a todos, buenas noches. Y bueno, yo tal vez voy a romper un poquito con la idea de platicar tanto. Yo hice un pequeño texto para poder ordenar ciertas ideas que tenía alrededor de la obra de Vladi, que creo que es bastante amplia, ¿no? Y es una obra y es un artista que yo en particular conozco desde poco antes de haber entrado a estudiar a la Facultad de Artes. Entonces, de alguna u otra forma ha acompañado mi propio desarrollo a lo largo ya de algunos años, ¿no? Y eso, pues a mí digamos, me hace reflexionar desde distintas posturas, ya que la obra la he visto en distintas épocas, en distintos contextos, ¿no? Empezando sobre todo con la exposición retrospectiva que le hizo Bellas Artes después de su fallecimiento, ¿no? Allá por el año 2006, me parece. Y bueno, ahí yo tuve digamos que un acercamiento, me impactó la obra, pero al yo apenas estar a punto de entrar a estudiar artes, hubo mucho de lo que vi que creo que no pude comprender en la dimensión que se presentaba ahí, ¿no? Particularmente toda la cuestión de los grabados, ¿no? Y de algunas cosas de la pintura. Yo como el compañero Adrián creía que Vladi era o fue un artista que osciló entre lo académico y lo experimental también, pero bueno, ya con el tiempo pues he visto que más bien, aunque tiene algunos destellos de lo académico, Vladi no es como tal un artista académico porque nunca estuvo en una academia, ¿no? Y para ser un artista académico sí tienes que cursar una academia de artes, y esto también es una ventaja porque al él ser un artista más autodidacta, él pudo elegir el camino, ¿no? Y esto yo creo que liberó mucho su pintura, aunque obviamente sí absorbió de los grandes maestros al copiar, al investigar, ¿no? Estas grandes piezas, estos grandes cuadros, pero también le aportó, digamos, al no haber estudiado como tal en una escuela, le aportó mucha mayor libertad a la hora de manipular ese conocimiento de los materiales y de la técnica como tal. Entonces,
Bueno, yo como el conversatorio versaba más sobre, o versa más sobre el dibujo y el grabado, que son, digamos, dentro de lo que yo realizo, disciplinas que son bastante cotidianas para mí ahora, pues decidí conectarlo un poquito con un texto de John Berger, en donde, bueno, voy a leerlo, no es muy largo, ¿no? Entonces, un dibujo es un documento autobiográfico que da cuenta del descubrimiento de un suceso, ya sea visto, recordado o imaginado. Esto es una cita de Berger de un ensayo que se llama Dibujo del Natural, que me pareció adecuada para englobar un poquito la actividad de Vladi alrededor del dibujo, ya que para Vladi esto era, era esencial, ¿no? Entonces, voy a seguir. Si decidimos partir de la premisa de John Berger, la cual plantea que dibujar es descubrir, podemos aproximarnos a la obra de Vladi para reafirmar esa hipótesis. Esa obra, la de Vladi, artista ruso radicado en México durante toda la segunda mitad del siglo XX, oscila entre la pintura, el grabado y sobre todo el dibujo. Este último fue para él una disciplina cotidiana en donde plasmó y desarrolló sus ideas más íntimas, esbozos, bocetos, apuntes, dibujos del natural, dibujos de desnudo, paisajes, retratos, dibujos eróticos, dibujos fantásticos, mitológicos, entre otros, pueblan las numerosas libretas de apuntes que realizó durante su vida. La mayoría de sus cuadros, grabados y pinturas murales se ven reflejados en estos cuadernos que constituyen una verdadera fuente de conocimiento. Artista precoz, hijo de la Revolución Rusa, anarquista y migrante, Vladi se nutre de todas esas experiencias para configurar un cuerpo de obra en donde las diferentes narrativas que desarrolla girarán siempre alrededor de las causas producto de una época convulsa en la que le tocó vivir. Nadie escapa de su contexto, pero en este caso particular su contexto se vio modificado cuando su padre Víctor Serge decidió obligadamente, digamos, mudarse junto con él a México. Es aquí donde Vladi reafirma su vocación como artista y la lleva a cabo insertándose en la vida artística de la época. El dibujo, como lo lleva a cabo Vladi, es algo distante de las formas en las que se enseñaba el dibujo en el México de la época. Aun y cuando pudiera parecer hoy en día un dibujo de influencia académica, en realidad proviene más de un aprendizaje más fluido. Vladi dibujaba lo que veía, las casas, los puentes, el río de París cuando vivió ahí, y cuando veía un cuadro, digamos, de Rembrandt, pues también lo registraba dibujando. En el barco, eventualmente lo trajo a México, dibujó escenas del propio barco y también a las personas que viajaban ahí. Especialmente yo recuerdo el dibujo que realizó del pintor cubano Wilfredo Lam, un dibujo a pura línea, sin sombras, en donde se ve al pintor recostado de manera relajada frente a la mirada de un adolescente. Ahí podemos volver a la premisa inicial. Vladi siempre dibujaba y lo hacía para conocer el mundo que lo rodeaba y también para dar forma a su cosmos interior y de esa manera hacerlo visible. Para mí, la obra de Vladi ha sido importante en el sentido que ha acompañado mi propio desarrollo desde antes de entrar a la Facultad de Artes, cuando descubrí en casa de mi madre un catálogo de la exposición que tuvo en el Museo de Arte Moderno, y al poco tiempo, así como Vladi asistió al funeral de Diego Rivera en Bellas Artes, asistiría yo a la exposición retrospectiva por su fallecimiento en ese mismo recinto en el lejano ya 2006. Ya en la Facultad de Artes conocí el libro Abrir los ojos para mirar, que contiene muchos dibujos que acompañan los textos del propio Vladi, varias visitas a los murales también que realizó en la hemeroteca, y así sucesivamente fui formando mi propia manera de entender la obra de Vladi, que puede ser extraña o difícil de descifrar, ya que proviene en parte de la Rusia de principios del siglo XX y también de un peregrinar constante hasta llegar a México, pero también creo que así como Vladi fue descubriendo su mundo a partir de la mirada, nosotros podemos acercarnos a su obra de esa misma manera y de esta forma tratar de comprender mejor el mundo que nos rodea. Y bueno, eso es el texto. Y personalmente, pues bueno, yo creo que es una reflexión porque sí he estado
distintos momentos. A veces pasan años que no veo los dibujos de Vladi, los grabados, los libros, ¿no? Y de repente algo otra vez se reconecta y otra vez se vuelve un referente, ¿no? Es un artista sin duda que por sus, pues supongo ahora que lo cuentan también por su carácter, ¿no? Y sus afiliaciones, sobre todo tendencias anarquistas, yo creo que padeció mucho aislamiento, ¿no? Y pues por lo mismo tampoco se le nombra mucho, ¿no? Yo en la escuela nunca escuché de Vladi, ¿no? Realmente. No recuerdo algún maestro que lo mencionara o que lo recomendara, ¿no? Sí fue una manera, digamos, así como Vladi llegó a conocer a estos grandes pintores de otras épocas, ¿no? Yo me acerqué también a esa obra de Vladi, no porque alguien me lo recomendara como tal, sino por una serie de como pistas que se fueron dejando, ¿no? Al azar, y que yo fui encontrando y cada vez me fui adentrando más en lo que es su obra como tal, ¿no? Obviamente fue un artista muy reconocido, pero creo que hoy en día, por estas circunstancias que acabo de comentar, yo no siento que esté tan cercano a la población, al público estudiantil, a la gente que le interesa aprender a dibujar, aprender de grabado, ¿no? O sea, sí hay una distancia, ¿no? Con respecto de los artistas contemporáneos, tal vez, ¿no? Y bueno, no sé si compañeros de la mesa quieren comentar algo al respecto. Pues muchas gracias, Iván. Pues sí, o sea, el esfuerzo ahora que se ha venido haciendo en Centro Vladi desde hace 15 años, pues es tratar de revertir esa pues desaparición del nombre de Vladi, precisamente que ha sucedido porque al ser un nombre también tan polémico, fue entrando y saliendo de los distintos círculos y de las distintas tendencias a las que se iba acercando, fue teniendo una serie de confrontaciones ideológicas y posiciones estéticas que lo llevaron a separarse de grupos que inicialmente fueron incluso impulsados por él, ¿no? Entonces había un constante ir y venir en su vida de personalidades y gentes, y entonces pues gentes que él mismo de algún modo alentó, construyó o les puso una plataforma para que empezaran a hacer lo que llegaron a hacer, como José Luis Cuevas, pues brillaron 1000 veces más, ¿no? Sin embargo, entre sus contemporáneos, pues era muy respetado, ¿no? Por la cantidad de conocimiento que tenía. Entonces nos toca a estas generaciones volver a poner a circular su arte en primer lugar y con él sus ideas, su historia y sus lecciones, ¿no? A mí me tocó ver en torno a esta temática que hoy nos ocupa una discusión fabulosa entre Francisco Toledo y él, en el que, pues bueno, hablaban de la línea como personajes vivos, ¿no? O sea, estaban hablando de líneas y estaban hablando de realmente cómo transmitir la esencia de la vida a través de un trazo, ¿no? O sea, los dos, por ejemplo, desarrollaron una estrategia en diversas épocas y diversas obras de trabajar líneas múltiples, ¿no? Hay varios dibujos de Vladi eróticos en los cuales pues traza a través de líneas múltiples un nudo de erotismo, un nudo de deseo, un enredijo de caricias y movimiento, ¿no? Eso en Toledo también era muy común, ¿no? Incluso inventó instrumentos como para el grabado, poder trasladar esa vibración que te otorga la posibilidad de que en un solo trazo
hace 6 líneas, ¿no? Continuas, y eso pues genera una vibración de la figura que trazas, ¿no? Entonces, ellos hablando de eso, de estas líneas múltiples, o de cómo Toledo decía, pues yo ya ni siquiera veo el grabado, ¿no? O sea, yo más bien lo toco, y conforme voy tocando voy viendo si ya logré resolver o si la imagen todavía no dice lo que creo. Y dice, por eso hice una biblioteca para ciegos, ¿no? Porque me di cuenta que yo leía en braille mis grabados. En realidad ahí es a donde decido los tirajes, una vez que ya toqué y entendí que la imagen está completa. Y Vladi dijo, pues claro, o sea, es que es muy manual el grabado, la gente cree que no es así porque ya le llega la impresión y nosotros estamos en la placa, y aunque pues a veces nos quemamos y todo porque estamos ahí tocando los metales todavía contaminados de ácidos y de demás químicos, ¿no? Y era un diálogo que era pues entre un tema casi como alquímico que tenía que ver con las técnicas del grabado, pero también alquímico en el sentido pues de la magia de ese intento de transmitir la vida, ¿no? A través de un objeto, o de crear vida. Y entonces pues hablaron después ya de cosas de pintura y demás, pero gran parte o el núcleo de la conversación, puesto que lo que teníamos en el Instituto de Artes Gráficas era una exposición de los grabados de Vladi, pues se centró en ello, el dibujo y el grabado, ¿no? Y entonces, pues Vladi hablaba de las libretas y Toledo decía, pues yo no he sido, ¿no?, tan sistemático en la cuestión de las libretas. Yo más bien no he dejado de pintar las paredes desde niño, los muebles, y eso creo que fue porque mi papá me dio permiso, ¿no? Y realmente sí, ¿no? O sea, Toledo estaba en una sillita sentado en las oficinas del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, hablando por teléfono, en una mesita chiquitita donde apenas si cabía el fax inmenso que tenía enfrente de él, mientras la secretaria estaba en una mesa del doble de grande que esta, con todos los asuntos de Toledo por atender, y Toledo estaba hable y hable por teléfono por la oreja que todavía oía, y estaba todo el tiempo dibujando la mesa. Esa mesita la cambiábamos como cada 7 días porque la llenaba, ya después estaba en las patas, y ya estaba llena de changuitos, de sapos, de conejos, de erotismo, de personajes raros, de campesinos, no sé qué, y pues las teníamos que sacar porque al rato se convertía en peligro que esa oficina donde entraba todo Oaxaca, pues se la fueran a robar, ¿no? Y además pues ya no le cabía un bicho más, entonces pues había que cambiarla por otra para que se llenara otra vez de chapulines y de mantisagradas y de personajes huyendo, ¿no? Pues Vladi le decía, no, pues a mí me pasa lo mismo con las libretas, y he llegado a estar en sesiones en que se me termina la libreta y yo estoy escuchando a un filósofo que está dando una cátedra increíble en la UNAM y tengo que seguir dibujando y ya no sé qué hacer, y me he pintado las camisas, me he dibujado en las manos. Y le decía a Toledo, no, pues tú estás ya mintiendo. No, pues todos somos unos grandes mentirosos, le decía Vladi, ¿no? O sea, fue un diálogo realmente, pues muy apasionante, que duró varios días, ¿no? Y pues básicamente lo que me enseñó es que sí, el dibujo y el grabado, para ellos dos, era un territorio, además muy independiente de la pintura, aunque tuviesen gestos dibujísticos o bases dibujísticas para algunas de sus pinturas, ¿no? A ver, creo que allá atrás quería decir algo, Silvia. Yo creo que para Vladi el dibujo también formaba parte de algún estrato de la dimensión pictórica, ¿no? Ahora que mencionabas la alquimia,
fue realmente desde el taller de Vladi. O sea, en el taller se le cae el ácido con el que muerde los grabados. Y en esto, ¿no? que sucedió de manera casual, pues Vladi lo retoma y no me parece que sea un elemento aislado el hecho de que este panel justamente solo lo deje como un dibujo. Incluso creo que sería importante aquí remarcar que para pintar dibuja y dibuja mucho antes en los cuadernos, pero también lo que está haciendo es desdibujar, ¿no? Al pintar se esfuerza en hacer esta forma de desdibujar la figura. Por ejemplo, no sé, hay registros, tú los conoces bien, de obras que están en un estado que no es el final. Y el estado previo tiene un dibujo mucho más delimitado que un dibujo que no esté, que lo pictórico, obviamente, ¿no? Entonces me parece que más que distinguirlos es un diálogo súper importante porque se toman ambas cosas con mucha seriedad, ¿no? Lo que decíamos desde la sesión pasada. Solo quería compartir esa sesión. Sí, así es. En ocasiones incluso Vladi llega a decir pues que su pintura ideal sería desaparecer el dibujo de ella, pero eso no quiere decir que sea desaparecer el proceso dibujístico que hay antes de ella, sino en la imagen final, ¿no? Y pues bueno, para cerrar las intervenciones de la mesa, le voy a ceder la palabra a Roberto García, quien es el que hace citas explícitas y reconfiguraciones de Vladi dentro de sus composiciones en varios momentos de su carrera o de sus trabajos. Retoma esto y pues vamos a escuchar la explicación que nos da a ese modo de encarar la obra de Vladi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues antes que nada, muchas gracias a Fernando, a Silvia, a todo el equipo de Centro Vladi. Para mí es todo un honor estar aquí con ustedes en esta mesa, compartiendo muros con Vladi, que pues creo ya está de más decir que pues ha sido una influencia, ¿no?, fundamental en pues buena parte de mi trabajo, ¿no? Además de otros varios artistas. De hecho, ya han mencionado aquí en 3 ocasiones, pues la manera de Vladi de dibujar o de acercarse al dibujo, ¿no? Cuando era joven, haciendo todas estas copias de otros artistas, de esculturas, de lo que pues caía pues de referencia, ¿no?, que él podía encontrar, ¿no?, a lo largo de sus viajes o sus estadías en ciertos museos o incluso de libros. Y yo lo retomé literalmente, ¿no? Como una enseñanza, el contemplar, el ver y copiar las cosas que a uno le llaman la atención es una manera de aprender. Entonces en mi formación pues fue importante, ¿no?, esta dinámica que retomé de Vladi, ¿no? En esta etapa formativa, o sea, estoy hablando ya hace 15 años o más, pues fue muy importante y también revelador. A mis manos cayeron también estos libros, estas publicaciones de Vladi. Una de ellas fue una colección de los dibujos eróticos, que pues me voló la cabeza, principalmente por la manera en que Vladi trataba la línea, ¿no? La manera en que él hacía y deshacía tanto la forma como el espacio, y de pronto el espacio se vuelve forma y viceversa, ¿no? Algo que yo no entendía en ese momento, ¿no? Pero me impactó de tal manera que pues seguí pues consiguiendo más libros de él. Cayó también en mis manos el de Abrir los ojos para soñar,
donde, bueno, ahí ya él contaba, ¿no?, ciertas anécdotas, ciertas reflexiones, tanto de la técnica, de la pintura, del dibujo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue lo que también a mí me ayudó a reafirmar esta metodología de copiar. Como lo comentaba Fernando, pues en estos grabados que están presentes están muy claras estas citas a dos pinturas de Vladi. Y algo que me quedó muy claro es que copiar por copiar pues no tiene mucho sentido más allá de desarrollar una habilidad técnica. Para mí era importante también hacer ciertas modificaciones, lo mismo que hacía Vladi, ya Eco lo comentó hace un momento, ¿no? Creo que es muy importante el no perderse dentro de las copias, ¿no?, o dentro del autor, de un original. Ahí entra también el individuo o quien está haciendo, en este caso yo, ¿no?, estar copiando. Y por ahí un escritor decía que uno copia lo que ya estaba dispuesto a crear, ¿no? Es una manera muy bonita de ver esto, pero lo interesante es qué más uno puede aportar, ¿no?, a estas copias o estas imágenes que ya están hechas, que ya están dichas. Y durante mucho tiempo usé yo el dibujo justo para seguir aprendiendo y dominando la técnica, aprendiendo pues justo de los viejos maestros, de las personas o artistas a quien yo de alguna manera admiro, ¿no? Pero también es importante que al hacer estas modificaciones hay cierta subversión, hay cierta, pues sí, cambio a la solemnidad que a veces le tenemos a estas figuras, ¿no?, o este respeto. En el momento en el que uno está modificando esas imágenes, creo que nos estamos poniendo a la par, ¿no?, o pretendiendo estar a la par de estos artistas. Entonces, es algo que pues, seguí haciendo durante muchos años, pero también me di cuenta que hay cierto límite, ¿no?, porque justo uno se empieza a perder en esas obras que uno está copiando y llega a engolosinarse, ¿no? El acto de copiar es muy fácil, digamos, relativamente, ¿no? El maestro Gilberto Aceves Navarro decía que pues, copiar lo puede hacer cualquiera, pero crear eso es otra cosa, ¿no? Y creo que en Vladi también está muy presente. Vemos que sí ejerció varias copias. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho de Las Meninas, en donde pues se apropió completamente del cuadro a Velázquez, creo que lo pintó como pirata, le puso un parche. Entonces el uso del humor también es importante, ¿no?, en varios momentos de Vladi, y es algo que también le aprendí, que viene justo esta subversión a las imágenes, a la solemnidad que le tenemos, ¿no?, en el justo hacer y deshacer a voluntad. Y de ahí es que he partido para pues el trabajo más reciente, ¿no?, que he estado realizando, es dejar un poco de lado estas referencias. Creo que es difícil, ¿no? Finalmente eso es parte de la historia, siempre estamos remitiéndonos a ciertos momentos, ciertos artistas, ciertas imágenes, hasta de forma inconsciente, ¿no? Pero ya siendo o teniendo estas reflexiones, creo que es, al menos en mi trabajo, momento, ¿no?, de dar paso a crear pues mi propio imaginario, crear mis propias imágenes, ¿no?, justo como lo hizo Vladi, ¿no? A mí me impacta la manera en que de pronto, tenemos aquí este ejemplo donde pone esos zapatos volando junto con un libro, ¿no? O sea, por ahí está la anécdota de dónde viene, ¿no?, esa imagen, ¿no? Pero el hecho de pensar eso, de no tener otro referente más que tal vez el vivencial o ciertas anécdotas, y configurarlo dentro de una imagen, creo que es bastante importante, bastante interesante, y son algunas de las lecciones, ¿no?, que yo he tomado de la obra de Vladi. En cuanto a la relación de el dibujo y el grabado, bueno, pues yo mucho tiempo usé el dibujo como un paso previo para el grabado, o sea, como un boceto. Y tiene pocos años, igual revisando
todo este trabajo de Vladi, que empecé a darle esta importancia al dibujo y darle su lugar a cada una de estas áreas, ¿no? Finalmente, cada disciplina, tanto dibujo como grabado, nos ofrecen pues posibilidades y tienen características muy peculiares, muy particulares, y bueno, en Vladi pues es muy claro cómo él se mueve tanto en dibujo, pintura, grabado, libremente, ¿no? Y explota o sabe aprovechar cada una de estas cualidades. Por ejemplo, en grabado tenemos esta posibilidad de crear texturas, o sea, desde el punto de vista netamente técnico, que no se pueden lograr con dibujo, ¿no? O pues los mismos soportes, las mismas herramientas, los mismos procesos son lo que hace diferente. Ahí hay otra diferencia, ¿no? Los tiempos, ¿no? Yo suelo trabajar principalmente grabado en metal, entonces uno no ve directamente la imagen, te tienes que imaginar tal vez un poquito lo que va a suceder en esa placa, y no lo ves hasta que haces la impresión, ¿sí? Cosa muy diferente con dibujo, que es inmediato, ¿no? Y creo que esa es una de las principales cualidades del dibujo. Entonces, digamos que otro de mis objetivos actualmente es justo eso, seguir explorando todas estas cualidades o características que tienen estos distintas áreas o disciplinas. Aunque tienen mucha o parten de ciertos principios, dibujo, grabado, pues bueno, cada uno, como lo hemos visto en la obra de Vladi, tienen cualidades únicas. Pues no sé, de momento aquí lo dejamos, y no sé si hay por ahí más comentarios. Pues muchas gracias, Roberto. Pues creo que a mí una de las cosas que más me entusiasman es precisamente que así hubo un momento de mi carrera, precisamente cuando estaba ahí en el Yago, en el que pude hacer exposiciones de estos grandes maestros, Vladi, Toledo, Rembrandt, Goya, Picasso, la historia de las gentes que admiramos, todos los que estamos en esta mesa, este recinto y todo, y que de repente pues como que crees que ya estás en un punto en el cual ya estás llegando a una cúspide o algo así, y de repente descubres que no, que estás rodeado de grandes creadores de tu tiempo, ¿no? De jóvenes que vienen empujando, que vienen haciendo, que hay maravillosos artistas trabajando cerca de donde estás tratando de hacer un trabajo de difusión de la cultura, del pensamiento a través de la línea, del dibujo, de la pintura, ¿no? Y pues ahorita yo me siento aquí pues muy entusiasmado, muy feliz, no solamente por los artistas que están aquí en la mesa y aquí en las salas de exposición del Centro Vladi, sino incluso también en el público. Y pues sabemos, ¿no?, que siempre cuando estamos en una etapa histórica de decadencia absoluta, en la cual parece disolverse la historia en una espiral de procesos y problemáticas terribles, como las que le tocaron vivir a Vladi, ¿no?, con los totalitarismos de Stalin, de Hitler, de Franco, de la guerra absurda y demencial del capitalismo global que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en la que todas las ideologías estaban cayendo en un estado de totalitarismo destructivo. Al mismo tiempo florecía por todos lados, en el arte, en la ciencia, en la literatura, la máxima creatividad, la máxima capacidad de sintetizar ideas, de renovar ideas, de darnos esperanza a través de la creación y el pensamiento humano. Y eso siento que está pasando justo en este tremendo momento en el que estamos llegando a un colapso ecológico, político, en el que la democracia pues parece ya no tener una salida que responda a las necesidades de la humanidad, y sin embargo, paz, ¿no? Por todos lados encuentras chavas y chavos haciendo música, bailando, generando teatro, cine, pintura, grabado, y
pues es realmente el motor de la vida que continúa y que nos va a permitir encontrar como humanidad las salidas, ¿no? Yo abro la participación si hay alguien en público que quiera abundar en cuanto a lo que dijeron los compañeros. El maestro Eco se disculpa porque tuvo un problema de salud y se tuvo que ir después de su participación, pero pues no sé si quieran seguir platicando o decir algo sobre estas temáticas. Me gustaría preguntar al chico de Roberto o el mismo Adrián, que nos platicaran si en donde han estudiado hay, por ejemplo, talleres de, bueno, no diré fresco, yo creo que eso no, pero bueno, de temples, si aprendieron, digamos, este tipo de técnicas o no, porque era algo que algunos alumnos quizás un poco mayores como Pascal, yo decía, bueno, es que en las escuelas no se enseña, pero bueno, quizás no se enseñaba y ahora sí, queremos saber un poco de este contacto con los materiales y con eso, ¿no? Bueno, yo estudié en la ENAP, y ahí había Roberto y yo estudiamos en la ENAP, y había una materia que se llamaba técnicas de los materiales, y digo había porque ya no existe. Con el nuevo plan de estudios, la enseñanza de la técnica, de las distintas técnicas, recayó en talleres especiales de cada disciplina, ¿no? Pero antes había una especie de tronco común en donde te daban el primer año técnicas de los materiales y te enseñaban, dependiendo qué maestro o maestra te tocara, tanto pintura al temple como al fresco, ¿no? Y cómo preparar los óleos y cómo preparar incluso los colores pastel. Este taller, pues yo creo que provenía directamente de la Academia de San Carlos, ¿no? Y en esa época, pues el titular oficial era Luis Nishizawa, el maestro Nishizawa, que obviamente, bueno, ya era muy grande y más bien sus ayudantes eran los que nos enseñaban estas técnicas. Y bueno, a mi generación todavía nos tocó aprender un poquito más, profundizar un poquito más en la hechura, ¿no? O en la factura, ¿no? Era también aprender imprimaturas, distintos estilos de imprimatura de distintas épocas, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí a la fecha me ha servido bastante, sobre todo a la hora también de dar clases, ¿no? Porque puedes explicar el origen de las cosas, ¿no? Sin tener que irte a lo más básico, ¿no? Sino puedes profundizar más, y también eso te permite a ti investigar, ¿no? Y conocer más, ¿no? Y bueno, no sé cómo sea ahorita o sea, si los maestros que ahora dan ciertas disciplinas, ¿no? En el primer año estén asumiendo la enseñanza de este conocimiento de centenario, ¿no? O sea, de las técnicas de pintura, sobre todo, ¿no? Entonces, pues sí, no, ahorita no sé, pero bueno, a nosotros, no sé si a ti todavía te tocó. Ya. Pero pues sí, se ha ido diluyendo. Creo que eso sí está, bueno, dependerá de cómo lo estén llevando hoy en día, pero bueno, existía esa intención de enseñar algo que Vladi siempre ponía como el dedo, ¿no? en el renglón, ¿no? Hay que saber la técnica, ¿no? De ahí críticas que tenía él incluso a Van Gogh, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El no saber de la técnica podía hacer que los cuadros, ¿no? Pues decayeran más rápido y no pudiéramos nosotros apreciar los colores como los puso en su momento, ¿no? El mismo Van Gogh, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Entonces, pues, aunque todo va a decaer y nada dura para siempre realmente, ¿no? Pero bueno, es importante a veces esforzarse para tratar de hacer
si se puede, hacer que dure un poco más, ¿no? Perdón que interrumpa ¿No? un poquito, pero me decías en el primer año, ¿no? En el primer Sí, año sí. tienen esta formación, este contacto con los materiales que permite conocer las distintas Sí. técnicas. ¿Se desarrolla esto de alguna forma? O sea, hablo precisamente de lo que yo conocí a través de Vladi, pero también hay otros pintores que hacen el uso del óleo, pero digamos, hay pocos contemporáneos. Sí, eso tiene que ver completamente con la oferta y la demanda, o sea, toda la cuestión de los materiales, ¿no? La accesibilidad a ellos, es más fácil comprarte un tubo de óleo que comprarte los pigmentos por separado, los aceites y ponerte en la paleta de madera o de vidrio a mezclar y lograr, ¿no? Los colores. Entonces, pues yo creo que también eso ha ido en desuso en favor de nuevas técnicas, ¿no? Que también la técnica como tal, pues es algo orgánico, tampoco son rígidas, ¿no? Y se modifican, las técnicas se van modificando de acuerdo a los distintos lugares donde se aplican, ¿no? Y de las épocas y los materiales que estén al alcance, ¿no? Pero pues sí, son pocas personas las que continúan con esa tradición, porque también toma mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, entelar un bastidor y ponerle una imprimatura, no sé, de aceite, de creta, o sea, todo eso lleva 5 o 10 capas de imprimatura, y eso hace que pues te tardes. Es más fácil ir y compras tu lienzo ya imprimado, ¿no? O sea, es también una cuestión de personal, si le quieres dedicar el tiempo, pero también antes se tenía que hacer pues porque no había estas ofertas, ¿no? Y eso, bueno, también juega en detrimento, ¿no? de todo ese conocimiento, ¿no? A la larga, ¿no? Yo creo. Entonces, bueno, básicamente, como se cambió el plan de estudio, pues ya no tienen... No, ya no lo tienen como tal, no. Es una materia optativa ahorita. Y las materias optativas a veces no hay ni quien las dé, por ejemplo. Sí. Bueno, yo un breve comentario. Quiero felicitar al Centro Vladi porque creo que a muchos nos ha ayudado a pues redescubrir lo que era Vladi, que había alguna referencia indirecta. Y con esta serie de exposiciones que se han hecho, creo que ha sido extraordinario, no solo aquí en el Centro Vladi, sino en otros centros, museos. Aquí es un verdadero regocijo, digamos, escuchar con los ojos los ecos de Vladi a través del talento de estos artistas. Y qué bueno que así sea. Son los ecos de Vladi. Pero a mí me gustaría escuchar los artistas que están como protagonistas de esta exposición, más allá del eco de Vladi, de escuchar de su propia voz, qué es cómo asumen ahorita el presente que se está viviendo, la decadencia a la que se refería Fernando Gálvez, y particularmente esta revolución o neorrevolución industrial exponencial que está llegando como un tsunami, que ya existe y que se está arrasando, y muchos no nos damos cuenta que es la inteligencia artificial y la realidad virtual. Y concretamente la pregunta para los artistas, uno de los que quieran contestar, es ¿cuál es su punto de vista como artista? Hay que ir corriendo al frente para colocarse al nivel, no sé si ponerle entre comillas, de la inteligencia artificial, o meter un freno en seco y buscar algo que sea, buscar esa cosa a la que se refiere Jung Chul Han, de tocar la cosa
transmitir tranquilidad de lo que sí existe. Nada más. A ver, bueno, sí es como una de las discusiones actuales más interesantes, bueno, más acaloradas que hay, ¿no? Sobre que nos están quitando el trabajo, ¿no? A los artistas, la inteligencia artificial. Y yo creo que sí es mucho más complejo que eso. Yo más bien vería a la inteligencia artificial como artista, yo como incluso una referencia, ¿no? O sea, a veces hasta he buscado imágenes raras que no puedo encontrar en otro lado como referencias en la inteligencia artificial. Y también creo que, no sé cómo decir esto, no sé si va a sonar raro, pero creo que pues es otra competencia más, si lo queremos ver así, otro artista más, otra forma más de expresión. A fin de cuentas ya convivimos con ella, su nombre mismo lo dice, es una inteligencia, ¿no? A fin de cuentas, tal vez no es humana, tal vez algún día va a llegar a tener el mismo nivel de comprensión de la estética como lo tienen los humanos. Por ahora no creo que sea así, creo que más bien se basa justamente en un algoritmo, en conocimiento humano que está en la red, que la misma inteligencia puede tomar y deformar, ¿no? Entonces, pues creo que solamente es un recurso más, creo que también es pues sí, es una forma más de expresión pues también del ser humano, porque a fin de cuentas fue creado. No me preocupo mucho, sinceramente, por la inteligencia artificial. Como les digo, creo que tenemos que acostumbrarnos a convivir con ella, porque ya está, no se va a ir. No le vamos a hacer la guerra tampoco, ni creo que sea necesario. Y creo que también esta parte de que somos seres vivos, somos seres humanos y también animales, y tenemos esta capacidad de sentir la poesía, ¿no? Que transformamos en cuestiones estéticas. Entonces, pues eso no nos lo va a quitar la inteligencia artificial, ¿no? No nos van a quitar la sensibilidad que tenemos, pues eso, ¿no? La posibilidad de entender el mundo a través de la poesía. Yo es como entiendo el arte para mí, como lo veo, como lo vivo. Y sí, creo que no, por lo menos ahora no existe esta comunicación entre la inteligencia artificial y la poesía como tal, ¿no? O este entendimiento. Es algo muy cuadrado, algo computacional, digital, que no tiene esa misma sensación, ¿no? Podríamos hablar tal vez de la calidad del dibujo, que pueda ser muy buena, que pueda hacer retratos hasta hiperrealistas, pero a fin de cuentas sigue siendo otra forma de conocimiento digital, que está muy alejada de la realidad de lo que es estar vivo, ¿no? De la sensación, de la experiencia humana, que eso es yo creo que con lo que tendríamos que quedarnos como artistas y como seres humanos, ¿no? Con qué es lo que, esa es la realidad, nuestra propia realidad, nuestra experiencia humana, nuestra vida, y de ahí la forma en la que podemos expresar la poesía, ¿no? O lo que sea que queramos. Y fuera de eso, pues hay una cantidad enorme ahorita de expresiones artísticas, ¿no? O sea, el lado del arte conceptual, por ejemplo, es enorme. Y ya por eso mismo es que la academia, bueno, las escuelas están dejando un poco de lado la técnica, ¿no? O estas cuestiones técnicas. Hay un fuerte interés incluso de los alumnos, de los jóvenes como que están entrando a las carreras, por este otro tipo de arte, ¿no? Como el arte no objetual, la estética relacional, muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que a fin de cuentas todo puede ser una especie de competencia o no, pero creo que pues vivimos en relación con todo, ¿no? Quienes queremos seguir haciendo arte gráfico, pintura y no entrar tanto en el arte conceptual, pues lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y nos informaremos y veremos de qué manera trabajar eso y tener un discurso, ¿no? Válido para la época con nuestras herramientas, y quienes no, pues lo harán con sus propias herramientas. Entonces creo que lejos de preocuparme, me prefiero ocupar, aunque suene como frase de abuelita, pero pues más bien es eso, ¿no? Creo en hacer lo que uno es y en trabajar lo que uno quiere y decir lo que uno quiere decir, con los medios que te gusten, con los que te sientas cómodo, cómoda, lo que sea. Entonces, pues me quedo con eso, ¿no? Me quedo con la experiencia
humana, que es lo más valioso para mí, ¿no? Y de ahí la forma de entender esa experiencia y convertirla en poesía. Creo que es lo que podría decir sobre eso. Sí, bueno, pues a mí no me alarma, no me asusta, no creo que sea una competencia, más bien es una herramienta más. De hecho, históricamente ya han salido cosas similares, ¿no? Cuando surgió la fotografía, cuando surgió la música electrónica, ¿no? O sea, son cosas que nos pueden ayudar y son otras maneras, incluso en este caso, de abordar la imagen. De hecho, yo ya he estado abordando un poquito el uso de esta tecnología, ¿no? Dentro de mi propio proceso. Digamos que yo la uso tal vez para generar ciertas composiciones, ¿no? La propia inteligencia ya te le está dando, la inteligencia artificial te está dando composiciones que uno tardaría, ¿no? Cierto tiempo en hacerlas. O sea, es un aspecto netamente técnico, ¿no? Y ya llega un punto en el que tiene cierto dominio del dibujo o la manera de estructurar que en lugar de estar pensando en eso, uno debería estar también pensando en los contenidos de lo que está haciendo, ¿no? De lo que se está haciendo en las imágenes, qué se está diciendo, de qué manera se está diciendo, de qué manera está operando esa imagen con el contexto, que al menos yo en este punto de mi trabajo, en mi proceso, me interesa más, y es por eso que estoy echando mano de esta tecnología de manera muy tímida también, no la he estado abordando demasiado, pero yo la veo como un apoyo, ¿no? Para poder centrarme en otras cosas que considero en este momento más importantes, ¿no? Entonces, pues, repito, es para mí pues un recurso más, ¿no? Una herramienta más que pues se puede aprovechar y tenemos que aprender a usarla también, ¿no? Yo tengo una pregunta. Yo soy también artista. Creo que la discusión respecto a la inteligencia artificial creo que escapa más allá de estos recintos, como artistas entendidos como generadores de cultura, todo esto, ¿no? La revolución que está significando la inteligencia artificial más bien tiene que ver con cuestiones para mí en tono humano. Y pues yo justamente pues, me he tratado de desenvolver en este ambiente, pero también he tenido que a veces pagar las cuentas con otro tipo de actividades, específicamente trabajando por ejemplo para cine, haciendo diseño de personajes, diseño conceptual, cosas que van dentro de la preproducción. Y es en este lugar en el que sí podríamos sentir, pues ahora sí que la fuerza de las nuevas tecnologías, que justamente como todas las cuestiones robóticas, lo que hacen es maximizar trabajos, maximizar cuestiones de eficiencia a costos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de Midjourney, esta aplicación, más o menos teniendo una expertise para ella, y también obviamente un estudio, que puede generar 10 imágenes lo que se tarda en renderizarlas, pero son 10 imágenes que si tú se las encargas a una persona que está específicamente en ese estudio de la carrera de ilustración, como sea, también quienes hemos estudiado artes también caemos en las horas y sabemos dibujar, en algún momento nos habrán pedido condiciones de arte. Pero cuando ya tiene que ver con la industria, que reposa sobre el material humano para hacerlo, ahí es donde sí se siente, porque las empresas son las que no se van a tocar el corazón, justamente para maximizar sus ganancias. Y por ejemplo, a la hora de hacer diseño conceptual, yo cuando vi todo este desmadre de los programas para generar imágenes, desde que estaba el DALL-E y ya ahorita con la versión última de Midjourney, como con la suite de Adobe también al igual de lo mismo, hay otros programas que complementan también otros programas de inteligencia artificial, entonces pueden generar prácticamente todo. Entonces a nivel como de preproducción, pues es donde pues yo lo veía pues con todas las posibilidades del mundo. Decía, es que no mames, llega una persona y te dice, por ejemplo, en cuestiones de que llega un productor, sabes que tengo una idea para esta película, se va a hacer de esta forma y yo quiero que tenga influencias de esto, influencias de esta cosa también, ¿verdad?
Y eso que antes podía ser una persona que llegaba y te decía las influencias de tanto y te presento la próxima semana unas ideas. Consiguiéndote a una persona que pueda diseñar eso y que pueda manejar el programa adecuadamente, te las puedes sacar mañana, te las puedes sacar al rato. Porque justamente los algoritmos, yo siento que estamos acostumbrados un poco a subestimarlos. Decir, es que esa cosa no es humana. También pasaba un momento en el de la misma inteligencia artificial, que todos decían, pues no saben ni hacer dedos, no saben, siempre salían 20 dedos. Pero el mejoramiento de la tecnología es exponencial y ahora cada vez están saliendo más imágenes con menos alucinaciones, que las alucinaciones son justamente como se le llama a este tipo de errores dentro de la inteligencia artificial, que luego son hasta por detalles técnicos de la computadora, que le falta RAM, que son cosas así, o sea, bueno, yo me obsesioné un poco con con las posibilidades tan chidas que ofrecía eso, pero cuando pensaba justamente si estaba esto dañando al gremio, por ejemplo, artístico, ¿no? Como tal, yo creo que como generadores de cultura no tenemos viéndolo desde esa forma, generadores de cultura en cuanto a que se aprecia el trabajo a partir del humano, todos estos valores que estamos hablando, donde reposan todos estos fetiches, pues no tendríamos por qué sentirnos presionados, y como dice Roberto, inclusive empezar a no ser punta de lanza, pero sí adaptarse, tratar de entender cómo funciona. Pero yo el problema sigo viendo, pero a nivel económico, a nivel de industrias, las industrias que dependen de la creatividad de otras personas, que en este mundo decadente que estamos planteando, pues ya estamos cada vez más cerca de lo que plantean las novelas de cyberpunk. Justamente ahora la creatividad tomada por un algoritmo al servicio del gran capital. Estamos también viendo lo mismo con mucha emoción, puede entrar también las primeras películas hechas, o al menos ya hay guiones escritos por esta inteligencia artificial. Habrá animación hecha por inteligencia artificial, y yo no lo veo como algo que deba verse con temor, sino más bien con una creciente conciencia también sobre lo que es el trabajo y también quienes lo realizan. Bueno, un brevísimo comentario. Yo creo que lejos de provocar temor una inteligencia artificial, lo que está ocasionando es que obras como la de Vlad y como la de los artistas que le hacen eco a Vlad, como en esta exposición, primero son obras tangibles y son obras que producto de una emoción auténtica, y eso creo que nos tiene que tranquilizar a todos en el área artística, de expresión artística en todas las ramas. Pero particularmente creo yo que el último refugio que tenemos, o un área muy donde se puede respirar la tranquilidad, es frente a una inteligencia artificial que está arrasando, que va a arrasar y que va a traer cosas muy buenas y va a traer cosas muy malas, pero hay un resquicio que es una especie como de kriptonita contra la inteligencia artificial, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la cosa tangible, y mientras podamos regresar y haciendo eso, vamos a estar todos. Y lo demás, nos podremos defender contra todo esto que viene, contra una Apple Vision Pro, que salió el día de ayer, y que es unos lentes que uno se pone y entonces desaparece del mundo real y entra y ya existe, ya lo están vendiendo y va a empezar a entenderlo próximamente. La revolución industrial, neorevolución industrial exponencial ya está ahorita, ya está revolviéndonos a todos.
Y es ahí donde yo creo que el arte y los artistas como los que tenemos aquí, son los que, pues es el momento de tocar base y agarrarnos de ahí, de frente a este tsunami, es una palmera de la que nos vamos a agarrar y de ahí nos vamos a salvar. Sí, totalmente de acuerdo con Peñalta, porque pues la gama de sentimientos, sutileza de provocaciones, incluso de explicaciones de esto mismo que tratamos ahorita como de armar entre todos como una reflexión de nuestro momento, pues está dicho ya en forma mucho más contundente en los trabajos de Iván Segota, de Adrián Aja, de Roberto García y del resto de los artistas que confluyen en esta exposición, porque cuando nos paramos ante sus obras, pues están diciéndonos pues de estos monstruos de nuestros tiempos, de estas pesadillas que nos habitan, pero al mismo tiempo también de estas maneras en que tenemos para resolverlo como seres humanos con base en la inteligencia emocional, como decía Peñalta, ¿no? Entonces, pues bueno, si no hay más comentarios y no hay una inteligencia artificial que active las alarmas y calle a Emiliano y active los aviones y lo vuelva a callar, pues podemos avanzar hacia la taquería más cercana.